27% de la superficie terrestre del mundo. Esto equivale a 4,8 mil millones de hectáreas del total del planeta, que es de 13 mil millones de hectáreas. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio académico promovido por el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde y el Fondo para la Escuela Agraria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, como es la producción, manejo y conservación de pastos asociados y especies forrajeras. Sabemos que en el contexto agrícola, los pastos asociados se refiere a la mezcla de diferentes especies de plantas, generalmente gramíneas y leguminosas, cultivados juntas para alimentar a nuestro ganado. Esta práctica busca combinar las ventajas de cada tipo de planta para crear un forraje más equilibrado y nutritivo, de tal manera mejorar la calidad del suelo y aumentar la producción. Estos pastos asociados son importantes por muchos factores. Dentro de ellos está pues la nutrición equilibrada, la mayor producción de forraje, la mejora del suelo, la prevención de enfermedades, mayor resistencia y condiciones adversas, etcétera. Por supuesto que es muy beneficioso para nuestro ganado, ya que le da pues mejor digestibilidad, mayor paliatividad y también ayuda pues en la prevención de problemas como el timpanismo. En resumen, los pastos asociados son una práctica agrícola que busca optimizar la producción de forraje y mejorar la nutrición del ganado mediante la combinación estratégica de diferentes especies de plantas. Y a modo de introducción, vamos a decir que la ganadería de nuestra zona andina se desarrolla a base de los pastizales naturales o cultivados y en la mayoría de los casos en condiciones de secano, razón por la cual la producción forrajera presenta fluctuaciones según la distribución de las precipitaciones, afectando la disponibilidad y calidad de forraje. A esta situación se suma el desconocimiento de los productores y productoras sobre el uso de semillas certificadas de pastos con alto valor productivo y la asociación de gramíneas con leguminosas que provee un alimento completo y balanceado del ganado. Es decir, vamos a suministrarle energía y proteína a nuestros animales. Estas son algunas de las razones por las que la ganadería pues no alcanza hoy en día la competitividad en la producción de carne, leche y lana, y la importancia de estos pastos cultivados radica aquí. Y las características de las variedades son tan importantes como la selección y la preparación del terreno, la siembra y el manejo, que son labores importantes dentro del manejo y el cultivo de los pastos. En la siembra se describe las asociaciones de pastos que van pues de las leguminosas y gramíneas, también los costos de producción, la ganancia económica de cada uno de los paquetes tecnológicos. En este caso, vamos a hablar de la combinación de la avena más la vicia, el ryegrass más los dactilis, el trébol más ryegrass, los dactilis más alfalfa dormante. Entonces, esto está más basado en algunas experiencias instaladas en algunos proyectos que han desarrollado muchas instituciones ligadas al sector agropecuario. En este curso vamos a comprender cómo es que podemos mejorar la calidad de nuestros pastos cultivados de manera asociada y conservarla a fin de que sea rentable económicamente para cada uno de nosotros. Vamos a ver antes de nada algunos datos estadísticos y estos datos estadísticos es proveniente del último censo agropecuario y esto está en los informes del INEI. Si vemos el tema de los pastos por departamento en miles de hectáreas, vamos a tener a Huánuco liderando con 113,01 mil hectáreas en el cultivo de pastos.
Y lo sigue San Martín, sigue Lima, Apurímac, Pasco, Amazonas, Cajamarca, Arequipa, Ucayali, Junín, Piura y así sucesivamente. Y tenemos a La Libertad casi en el antepenúltimo lugar, mientras que Callao, Tumbes y Callao, ¿no? Ya está en el penúltimo y último lugar. Si observamos también la gráfica, vamos a ver que la sierra representa el 42,7% de los pastos, mientras que en la selva se encuentra el 45,6% de los pastos, en tanto que en la costa está 11,7% de los pastos, haciendo entre ellos pues el 100%. Entonces, esa es la distribución geográfica de acuerdo a nuestras regiones naturales, cómo se viene cultivando y cómo se tienen los pastos en cada una de las zonas. Inclusive aquí tenemos, de acuerdo a los pisos altitudinales, también tenemos por el tipo de pasto, inclusive los principales pastos cultivados. Y si nos referimos a los pisos altitudinales, vamos a tener aquí los porcentajes, mira, desde la región Janca o Cordillera, tenemos en la Puna un porcentaje también de pastos y tenemos también en la zona Suni, en la zona Quechua, en la zona Yunga Marina y tenemos en la costa Ochala también, ¿no? De igual manera tenemos en, en la selva alta, la selva baja, también la presencia de pastos. Y la que está liderando en el tema de los principales pastos cultivados, vamos a tener aquí, dentro de todos los pastos, a la braquiria, la alfalfa, la brisanta, el rey gras, el elefante, ¿no? Entonces, tenemos, así como van a ir disminuyendo en cuanto a importancia de estos pastos cultivados. Y a partir de esta data hablaremos entonces también de su manejo, su producción y su conservación. Cultivamos pasto para la crianza de nuestro ganado, por supuesto, porque representa esto la base fundamental y punto de partida para la actividad ganadera, ya que es la disponibilidad de pastos en cantidad y calidad, es decir, que nos proporcionen proteínas y carbohidratos para que nuestros animales produzcan, pues, si son vacunos, más leche, o los ovinos mejor calidad de carcasa, o los cuyes mayor peso en menor tiempo. Entonces, de tal manera que podamos lograr esto solo asociando especies de pasto, tanto gramíneas, y aquí, por ejemplo, están pues el rey gras, la avena forrajera, los dactiles, etcétera. Y dentro de las leguminosas vamos a tener a la alfalfa, considerada la reina de las forrajeras, el trébol, la vicia, etcétera. La duración y el rendimiento de los pastos también dependen de la planificación del cultivo, o sea, la época de siembra, la fertilización, tanto en la siembra como en el mantenimiento, en los deshiervos, el riego oportuno, los momentos adecuados de corte, el pastoreo, las siembras, etcétera. Hay muchas labores agronómicas que tienen que ver con el cultivo de pasto, con la conservación de nuestro pasto, en la producción de nuestros forrajes. Entonces, el tema principal de hoy es la producción de pastos asociados. ¿Y qué son los pastos asociados? Entonces, tenemos que definirla como la asociación de gramíneas o la combinación de gramíneas con leguminosas. Sabemos que dentro de las gramíneas, por ejemplo, está el rey gras y dentro de las leguminosas está la alfalfa, para proporcionarle al ganado un alimento balanceado en el caso de las vacas para que produzcan más leche. Al asociar diferentes especies de pastos se produce más forraje verde que sembrando
solo alfalfa. Por tanto, al producir más forraje, podremos criar más animales. Por ejemplo, si una vaca es alimentada solo con alfalfa, hay riesgo de que se timpanice y se muera. Si es alimentada solo con gramíneas, son flacas. Pero si las alimentamos con gramíneas y leguminosas, ¿no? O sea, con pastos asociados, tendremos una vaca sana y con buena producción de leche. Entonces, ¿qué nos aportan las leguminosas? Nos aportan proteínas. ¿Y qué nos aportan las gramíneas? Nos aportan energías. Entonces, estas bondades van a terminar, de estos pastos asociados, terminan beneficiando a nuestro ganado, ¿no? Entonces, y de lo que se benefician nuestros ganados, pues se convierte en ganancia económica para nosotros. Entonces, vamos a entender ese concepto básico en el tema de pastos. ¿Por qué es importante asociar pastos? La importancia radica principalmente en tener un alimento balanceado, o sea, de proteínas y carbohidratos. Y esto se ve reflejado en la mejora de la carne e incremento de la producción de leche de las vacas. Aquí las ventajas más importantes de los pastos, por ejemplo, son uno, que nos va a evitar el timpanismo o el empanzamiento del ganado por ser más digerible. eh, También es más paliatable o agradable para los animales. O sea, se están alimentando de una variedad. Es como si nosotros todos los días tomáramos sopa de habas, ¿no? Entonces, ya no sería tan agradable si todos los días lo tomas, pero si combináramos, ¿no? Entonces sería mejor, a eso se refiere. Mayor rendimiento de forraje, o sea, en la cantidad de cortes por hectáreas, por toneladas, en comparación de la alfalfa, que solo pues nos brinda, por decir, 15 toneladas métricas por corte por hectárea. En cambio, si lo asociamos, vamos a duplicar a 30 toneladas por corte por hectárea. Entonces, esa es una de las ventajas, una de las razones por la que es importante asociar pastos. También evita la invasión de malezas, o sea, de quicuyos, porque al asociar pastos se consigue tener mayor cobertura de forraje, evitando el ingreso de luz y con ello el crecimiento de malezas. En el establecimiento o siembra de pastos, las gramíneas ayudan a establecer con facilidad a la alfalfa. También disminuye la erosión de los suelos, incrementa la producción de leche de un 30 a un 40%, más o menos en ese rango. Entonces, estos son algunas de las ventajas y considerados importantes para asociar los pastos. Entonces, aquí estamos viendo una asociación de pastos, en el cual, por ejemplo, se está haciendo el peso, ¿no? De estos pastos asociados. ¿Cuáles son las principales especies de pastos? Se dividen en dos grupos importantes, que son las gramíneas y las leguminosas, y se caracterizan cada uno de ellos por lo siguiente. En el caso de las gramíneas son aquellas plantas que presentan las hojas alargadas y angostas, por ejemplo, como el maíz, la avena forrajera, la cebada, el dactilis, el ryegrass, etcétera. Estas plantas son ricas ¿en qué? En carbohidratos que proporcionan calorías, o sea, energías. Aportan para que los animales tengan fuerza y puedan movilizarse. Sobre todo en la vaca, siempre vamos a insistir, favorecen la formación de sangre que será transformado en leche. Las gramíneas se caracterizan por tener raíces en forma de cabellera, poco profundas, no resistentes a las sequías y por tanto necesitan riegos permanentes, o sea, cada 8 a 10 días. Dentro del grupo de las gramíneas tenemos las siguientes especies de pastos que se han establecido y han obtenido buenos resultados, y eso vamos a ver en el siguiente data de los proyectos, ¿no? Y acá vemos en las imágenes el ejemplo de las gramíneas.
El ryegrass, el magnum, es una gramínea que dura 3 años, pero depende bastante de la disponibilidad de agua y por supuesto del manejo. La ventaja de esta gramínea radica en el alto rendimiento de forraje verde y es bastante precoz, es decir, los cortes son rápidos. Las hojas, a comparación de otros ryegrass, son anchas, brillosas y tienen un porte alto que va entre 60 y 70 centímetros de altura y es muy agradable para los animales, ¿no? Entonces, se puede producir y se adapta muy bien desde los 2000 a los 4200 metros sobre el nivel del mar. Esta es una de las ventajas del ryegrass magnum. Tenemos el ryegrass inglés de la variedad Inui y es una gramínea también perenne que dura más de 3 años, pero depende bastante de la disponibilidad de agua y su manejo. La planta es de porte pequeño, que va de 20 a 30 centímetros de altura y es resistente al pisoteo del ganado. También eh, se adapta a los pisos desde los 2000 a los 4200 metros sobre el nivel del mar. El ryegrass italiano es una de la variedad Tama, es una gramínea perenne que dura más de 3 años también, pero depende bastante de la disponibilidad de agua y su manejo. La planta de porte mediana, entre 50 y 60 centímetros de altura, es gustoso para los animales. Su adaptabilidad también va de los 2000 a los 4200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estas son las bondades en el tema de la variedad de los ryegrass. Y también tenemos a los dactiles y la variedad eh, Potomac. Es una gramínea resistente a la sequía que requiere suelos bien drenados, de textura franco-arenoso. El establecimiento para el primer año es lento y tiene una duración de pradera que va de 6 a 8 años según el manejo y fertilización. O sea, va a depender también de eso. Este Dactylis glomerata se adapta desde los 2300 metros hasta los 4300 metros sobre el nivel del mar, un poquito más, ¿no? También tenemos la avena forrajera en la vereda Mantaro 15. Es una gramínea anual que tiene un periodo vegetativo de 120 a 130 días. Tiene un crecimiento recto, hojas anchas, tallo fino. La planta es de porte alta, de 1 a 1,50 de alto. Paliatable, agradable para el animal, se debe realizar la instalación a inicio de lluvias entre octubre y noviembre. Esta avena forrajera se adapta bien desde los 2300 hasta los 4300 metros. Y hay también algunas variedades con pequeñas diferencias, no más o menos. En cuanto a las leguminosas, diremos que vienen a ser aquellas plantas que presentan hojas anchas, pequeñas, como la alfalfa, los tréboles, el frijol, las habas, etcétera. Estas plantas son ricas principalmente en proteínas que aportan al crecimiento y producción de los animales. Las leguminosas se caracterizan por tener una raíz principal que se profundiza en la tierra. Entonces los pastos que pertenecen a este grupo toleran la sequía, pero también necesitan riegos permanentes para que puedan crecer rápido. Dentro del grupo de estas leguminosas tenemos varias variedades y que se han establecido muy bien y han obtenido buenos resultados. Entonces, las leguminosas, pues, son no de hoja ancha o de hoja pequeña, como la alfalfa o los tréboles. Y aquí vamos a ver algunas variedades de la alfalfa, la SD de 8210. Esta es una alfalfa de dormancia 8,5 y es decir que produce todo el año y requiere de riegos continuos. Se caracteriza por presentar hojas anchas distribuidas en todo el tallo y los cortes son rápidos cada 35 o 45 días, obteniéndose 6 a 7 cortes por año. Esta variedad se adapta hasta los 3600 metros sobre el nivel del mar y tiene una duración de pradera de 5 a 10 años, dependiendo del manejo y suministro de agua, que han llegado hasta los 10, pero ya no en términos óptimos, ¿no? Entonces, depende también de la dormancia, ¿no? Es mejor y se adapta de acuerdo también al tipo de suelo. Entonces, tenemos que hacer una evaluación siempre de nuestro piso
Altitudinal, de igual manera, también va a depender del análisis de nuestro suelo. Eh, Tenemos también la alfalfa WL 50, es una alfalfa de dormancia 4, es decir, que tolera la escasez de agua y puede producir todo el año si dispone de agua. En caso que se deje de regar, se duerme hasta disponer de agua. Entonces, el establecimiento en el primer año es lento, obteniéndose solo 2 cortes. Posteriormente se obtiene 4 a 5 cortes por año. Tiene una duración de pradera de 10 a 12 años. Dependiendo del manejo, se recomienda instalar esta variedad de alfalfa solo en terrenos con deficiencia de agua y se adapta pues hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a comparación del otro, entonces es mejor, ¿no? Esta variedad. Entonces, mira, son los datos que nosotros tenemos de algunas variedades de los 11.500 especies de pastos que existen en el mundo. Solamente estábamos hablando de unos cuantos. Y en realidad hablar de pastos es inmenso, ¿no? Es un tema bastante amplio con las bondades de cada uno, con el manejo de cada uno, con las experiencias diversas del comportamiento, la dormancia de cada uno de ellos. Acá tenemos el trébol blanco. Es una leguminosa que requiere suelos de textura arcillosa, o sea, con partículas de suelo muy finas y con alto contenido de materia orgánica, por supuesto, y se puede adaptar desde los 2.200 a los 4.100 metros sobre el nivel del mar. Funciona bien en asociación con ryegrass y tiene una duración de 6 a 8 años según el manejo y su fertilización. El el trébol rojo es una leguminosa que requiere suelos de textura arcillosa y con alto contenido de materia orgánica y se puede adaptar desde los 2.200 a los 3.900 metros sobre el nivel del mar y funciona bien en asociación con ryegrass y tiene una duración de 3 a 4 años según el manejo de la fertilización. La vicia forrajera es una leguminosa anual, es decir, de un solo corte al año, que se asocia con avena forrajera. Se recomienda instalar este forraje principalmente en zonas altas, adaptándose hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar. O sea, reemplaza la alfalfa cuando ésta no se establece por la acidez del suelo y la altura. ¿Cómo hacemos para elegir y preparar el terreno? Para realizar esta elección del terreno se debe tener en cuenta por lo menos las siguientes condiciones. Primero, que el terreno tenga disponibilidad de agua todo el año para poder realizar los riegos oportunos y tener buena producción de pastos. Que el terreno cuente con un cerco perimétrico para evitar daños de los animales. Que los suelos sean de buen drenaje, es decir, que no sean oconales o presenten charcos de agua. El suelo tiene que ser profundo, es decir, que no sea rocoso. El terreno debe ser de preferencia plano o ligeramente pendiente. Entonces, esos son los factores que nosotros debemos tener en cuenta. Sin embargo, si no hay estas, tenemos que adecuarnos también, ¿no? Entonces, depende de estos factores, va, vamos a tener que elegir también el tipo de semilla, el tipo de variedad que vamos a utilizar. Una vez elegido el terreno, se debe realizar el muestreo de suelo, como dijimos, para su respectivo análisis en un laboratorio de confianza. Según el resultado, se realiza pues la programación de la cantidad de fertilizantes a emplear. Asimismo, con el análisis de suelo, sabremos cuál es el pH del suelo, ¿no? Es decir, si el suelo es ácido o salino. La mayoría de los suelos
de la sierra son relativamente ácidos, mientras que los suelos de la costa son salinos. Entonces, en este caso, por ejemplo, se aplica cal agrícola para corregir la acidez del suelo. Pero también esto va a estar eh, totalmente este, disponible en nuestro análisis de suelo. Un suelo óptimo para los cultivos son los que presentan un pH neutro. Eso significa que no es salino ni tampoco ácido. Los suelos de la zona alta, por ejemplo la puna, son muy ácidos y no permiten que las plantas crezcan y se desarrollen bien, ¿no? Entonces, para lo cual se tiene que corregir aplicando cal agrícola al momento de la preparación del terreno y se recomienda aplicar como mínimo 2 toneladas de cal agrícola por hectárea al momento de la cruz del terreno. La cantidad exacta de cal tendremos que obtenerlo en realidad de los resultados del análisis de suelo. Entonces, por eso es importante, no solamente para ver el pH del suelo, sino la presencia de micro y macronutrientes que tiene nuestro suelo. La preparación del terreno significa pues realizar diferentes actividades como el roturado del terreno, la cruz, el destorronar, el cantoneo, la nivelación, el melgueo, etcétera, con la finalidad de que la semilla de los pastos tengan buena germinación y de esa manera tener una buena cobertura y producción de pastos. Para realizar la roturación del terreno se debe tener en cuenta si el terreno es limpio o está invadido pues por quicuyo. Si el terreno está invadido de quicuyo, el roturado es un poco dificultoso y demanda mucha mano de obra. Entonces se recomienda primero aplicar herbicida con la finalidad de que mate el quicuyo hasta la raíz y se suavice el terreno. El herbicida es sistémico, es decir, que ingresa a la planta por las hojas y se le va hasta la raíz. Entonces, para tener un buen resultado del herbicida, el ticuyo debe estar verde o en rebrote. Entonces, solo allí no vamos a de repente facilitar el trabajo más que todo en el roturado, pero si no se puede utilizar el herbicida no hay ningún problema, de preferencia, ¿no? Pero es alguna recomendación nada más. Y aquí tenemos la dosis de aplicación del herbicida, por ejemplo, entre 30 a 40 mililitros de adherente en 200 a 255 mililitros de herbicida en 20 litros de agua. Y allí ya pues podemos nosotros sacar la cantidad exacta de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a nuestro terreno, ya utilizando regla de tres simple, ¿no? Entonces, con una mochila de 20 litros puedes fumigar pues 300 metros de terreno. Entonces, para fumigar una hectárea de 10.000 metros cuadrados de terreno se requiere 8 litros de herbicida. Es muy necesario usar el adherente para evitar que la lluvia lo lave el herbicida. Muchas veces cuando usamos herbicidas no usamos ya el adherente, ¿no? Entonces, de 5 a 8 días después de la primera fumigación se debe realizar el desmanche, que consiste en fumigar las zonas donde no cayó el herbicida y de esa manera eliminar el tucuy. Como digo, esto no es obligatorio, pero eh, si quisieran utilizar, y ahí está pues los datos que los estábamos dejando. En el tema del sistema de siembra de pastos con labranza mínima, en muchos lugares, a ver, la ventaja del uso del herbicida en terrenos invadidos de quicuyo es que se puede realizar la siembra de pastos bajo labranza mínima, que consiste en el movimiento mínimo del suelo, haciendo uso de rastrillos, si el terreno es arenoso, o puede ser en algunas zonas, mira como acá se han utilizado caballos, se puede utilizar la yunta o también la mano del hombre, ¿no? Directo, si el terreno es un poco más duro. Se debe tener en cuenta que la labranza mínima solo se realiza en terrenos, obviamente arenosos o suaves. Con este sistema de siembra se abarata la preparación del terreno en más del 50%. En todo tipo de siembra no se debe olvidar realizar las melgas, que vienen a ser los surcos de separación para realizar los riegos por gravedad. La separación de melga a melga varía según la inclinación o la pendiente también del terreno. En terrenos planos, la separación debe ser de 8 a 10 metros y en terrenos inclinados de 3 a 5 metros. Cuanto más cortos sean las melgas,
nos facilita para realizar el riego por gravedad. Aunque esta práctica hoy en día ya no se utiliza mucho porque ya hemos llegado a los riegos tecnificados, el riego por aspersión. Entonces, esto también para hacer el uso racional del agua. Y aquí vamos a ver en la muestra de de las melgas, como pueden ver ustedes, en terrenos planos, en terrenos pendientes de 3 a 5 metros, o de 8 a 10 metros. Esto es una foto que se realizó en la localidad de Carcas, en la provincia de Bolognesi, Chiquián, en Ancash. La siembra y asociación de pastos. Para realizar la asociación de pastos se debe tener en cuenta el tipo de suelo de nuestro terreno, o sea, determinar pues si es arcilloso o arenoso a la vista o también basándonos, ¿no? a nuestro análisis de suelo. La disponibilidad de agua, la tecnología a utilizar, la altitud, o sea, si estamos a qué nivel de piso ecológico, no es en la puna o en la zona baja, debido a que existen especies de pastos para cada condición del suelo. Los siguientes paquetes de pastos asociados que vamos a ver son el resultado, las experiencias de diferentes pisos altitudinales. Por lo menos vamos a hablar de dos paquetes, ¿no? Ya en un siguiente curso hablaremos de otros dos o otros tres paquetes eh, sucesivamente. Los regras considerados son de alto rendimiento que van de 30 a 40 toneladas métricas por forraje verde por corte por hectárea, los cuales requieren buena fertilización o abonamiento, riegos permanentes. También se tiene especie de pastos tolerantes a la sequía como el dactilis y las alfalfas dormantes. Eh, a ver, para que quede como dato, ¿no? Algunos están preguntando qué es la dormancia. La dormancia también se conoce pues como la dormición. O sea, es un estado de reposo temporal en el ciclo biológico de un organismo donde el crecimiento, desarrollo y actividad física se suspenden. Esto permite a las plantas y otros organismos conservar energía y sobrevivir a condiciones ambientales desfavorables como el invierno o la sequía, ¿no? O sea, puede aguantar más tiempo. Entonces, si a eso se refiere la dormancia. Entonces, vamos a ver, ¿no? En qué época también estamos sembrando. Si en la siembra de pastos, aquí, por ejemplo, hay una experiencia en la siembra de pastos asociados, igual en la localidad de Huacacorral, en la provincia de Bolognesi, Chiquián, en el departamento de Ancash. Entonces, parte de esta experiencia es la que estamos exponiendo el día de hoy. En cuanto a este primer paquete del que les hablaba, vamos a hablar de, de algunas variedades instaladas y se recomienda instalar mira, este primer paquete que le llamamos paquete uno se instaló en una altitud de 3.800 a 4.200 metros sobre el nivel del mar en distintos pisos ecológicos. Y se recomienda instalar esta asociación de pastos en zonas altas, o sea, en puna, en terrenos con poca disponibilidad de agua, aprovechando la temperatura de lluvias. En la preparación del terreno debe realizarse la corrección de acidez del suelo, aplicando para una hectárea eh, 2.000 kilogramos de cal agrícola y al momento de la siembra debe realizarse la fertilización del terreno aplicando 200 kilos, o sea, 4 sacos de fosfato de amónico, 100 kilogramos o 2 sacos de cloruro de potasio, 2.000 kilogramos de guano de ovino descompuesto. La cantidad de fertilizantes y cal agrícola que se debe aplicar varía según la fertilidad del suelo y los resultados del análisis de suelo. Esta, vamos a hacer un alto aquí. Cuando hablamos guano de ovino descompuesto, obviamente es un estiércol ya guardado, descompuesto.
no es fresco y de lo contrario vamos a perjudicar a nuestra siembra. Esta asociación de pastos se usa principalmente para corte y para realizar la conservación de pastos. Está compuesto por la avena forrajera, que es una gramínea, y la vicia forrajera, que es una leguminosa que reemplaza a la alfalfa. El uso de este forraje se recomienda principalmente para el enificado y aprovecharlas en época de escasez de pastos. La siembra debe realizarse en inicios de lluvia entre octubre y noviembre. Entonces, este paquete uno tiene y es recomendable más que todo para el enificado, ¿no? Así como cuando utilizamos la panca, la chala, lo guardamos en verde y eso pues en épocas donde no hay pasto, pues todavía nuestros hermanos, la zona andina, utilizan para alimentar a los cuyes, alimentar también a sus vacas, etcétera, ¿no? Mira, de aquí se obtiene dos cortes por campaña. El primer corte a los 5 meses con un rendimiento de 60.000 kilogramos de forraje verde y el segundo corte a los 2 meses después del primer corte con un rendimiento promedio de 35.000 kilogramos de forraje verde, haciendo un total de producción de 95.000 kilogramos de forraje verde por hectárea. Entonces aquí se ha utilizado la cantidad de semilla en una hectárea de terreno en caso de la avena forrajera, de la variedad Mantaro 15, ha sido 85 kilos por hectárea. Y la vicia forrajera, 20 kilos por hectárea total de semilla, 105 kilogramos. Entonces, en este paquete uno en la zona alta, ahí está los 3.800 metros a 4.200 metros. Los que tienen un terreno de esas características, aquí tienen, a ver, una primera propuesta que pueden muy bien utilizarlo, adaptarlo y en el tema de costos de instalación y cosecha de avena forrajera asociada con vicia, va a variar obviamente el costo este es referencial en cuanto a las actividades, mano de obras, horas de máquina para la preparación del terreno, es un cálculo de estas principales actividades o las subactividades que va de la limpieza del terreno, roturado del terreno, dependiendo, ¿no? Cómo esté nuestro terreno también. Entonces tiene un costo más o menos de 860 soles. La mano de obra para la siembra tiene un costo en el tema de volteo de semilla, fertilización y tapado de 510 soles. En el tema de los insumos, va a depender también del tipo de cambio, del precio ¿no? de los fertilizantes, las semillas. Algunas veces bajan, algunas veces suben. Entonces hemos calculado en 2114, que fue como parte del proyecto. En cuanto a la mano de obra para la cosecha, fue de 1020, por ejemplo, que consistía en la siega de la primera y segunda cosecha, traslado al cobertizo para el nidificado, dependiendo también la distancia, ¿no? Entonces, más o menos acá se hace un cálculo de 4.504 soles. Realizando estas actividades se debe obtener dos cortes de un forraje verde con un rendimiento promedio de 95.000 kilogramos por hectárea. Acá se recomienda sacar bajo sombra y usar o vender en épocas de escasez también de pastos. Así se determina o se tendrá un ingreso pues mayor. Va a depender cómo también nosotros vamos a venderlo. En el número de cortes por año, que consideramos dos, hay un ingreso del primer corte que podría ser de 5.550, el segundo corte tendremos 3.237 y un total de 8.787,5. De todas maneras, es rentable. En el primer corte se obtiene 60.000 kilogramos de forraje verde, de las cuales se obtiene 22.200 kilogramos de heno y en el precio de venta por kilogramo, pues dependiendo, acá se puso solamente precio básico que se considera en el proyecto de 25 céntimos. Eso significa que vendiendo 2.000 a 22.200 kilogramos de heno se obtuvieron pues un ingreso de 5.550 y en el segundo corte se obtienen 35.000 kilogramos de forraje verde, de los cuales
se obtuvo pues 12.959 kilogramos con un ingreso por venta de 3.237,50. Entonces, vemos aquí, por lo menos, es un ejemplo de cómo hacer el cuadro de la rentabilidad de los ingresos y egresos en la producción de estos pastos asociados. El ingreso total por venta de heno, mira, aquí tenemos de 8.787,50 y, y el costo total de instalación y cosecha de 4.504 y si lo restamos, ahí tenemos una ganancia de los 4.238,50. Entonces, eso más o menos es el costo que se obtuvo de este proyecto donde se instaló pues la Asociación de Avena Forrajera, la Vicia Forrajera, en la localidad de Huallanca, en el distrito de Huallanca, en la provincia de Bolognesi, aquí en Ancash, ¿no? Y para recordarles a las familias ganaderas, como dice este pequeño mensaje, recuerden que asociando pastos obtendremos más rendimiento de forraje, evitaremos el timpanismo en nuestras vacas y por tanto las vacas que producirán que más leche, también más carne, por supuesto. En cuanto al paquete 2 también se ha evaluado en el mismo nivel altitudinal, que es el 3.800 a 4.200 metros sobre el nivel del mar. En este caso, se recomienda instalar esta asociación de pastos en zonas altas, ¿no? Una en terrenos con disponibilidad de agua para realizar riegos continuos, ya que los regras y los tréboles requieren humedad. También se puede instalar en la zona baja, en terrenos arcillosos y húmedos en las que no se puede establecer la alfalfa, ¿no? Dijimos que el ryegrass, al ser una gramínea, entonces tiene la raíz muy superficial, muy corta, entonces, ¿qué necesita? Agua, ¿no? Los tréboles igual. Los tréboles tienen, bueno, una raíz ya más profunda, también dependiendo de la variedad, ese es el trébol blanco, el trébol rojo, y se necesita de todas maneras agua. El hecho que tenga raíz profunda no significa que lo vamos a sacrificar. Puede resistir un poco más, sí, pero ya no va a producir correctamente. Entonces, en la preparación del terreno debe realizarse la corrección de acidez del suelo, aplicando para una hectárea 2.000 kilogramos de cal agrícola y al momento de la siembra debe realizarse también la fertilización del terreno, aplicando también los 1.200 kilogramos, o sea, equivalente a 4 sacos de fosfato de amónico, 2 sacos de cloruro de potasio, eh, también los 2.000 kilogramos de guano de ovino descompuesto, lo mismo que aplicamos anteriormente, ¿no? La cantidad de fertilizante y cal agrícola que se debe aplicar va a variar según la fertilidad del suelo y los resultados, que no olvidemos, en cualquier cultivo es del análisis de suelo. Siempre tenemos que basarnos a hacer este análisis de suelo y también, ¿no? El análisis de agua también es importante. La siembra debe realizarse a inicios de la lluvia, o sea, entre noviembre a diciembre. Aquí se obtiene un rendimiento promedio de 20.000 kilogramos de forraje verde por hectárea por corte, obteniendo 4 cortes al año. Es una toma fotográfica de la asociación de trébol y reygrass. Estos pastos han sido cultivados en Conococha, en la localidad de Conococha, en Chiquiano, en Bolognesi, Ancash. Entonces, mira, la altitud, eh, imaginen la altitud, y sin embargo, pues ha dado buenos resultados. La cantidad de semilla a emplear en una hectárea de terreno, en este paquete, eh, hemos tenido varias variedades de semilla. Tenemos, por ejemplo, el Ryegrass inglés de variedad Nui, 13 kilogramos por hectárea, el trébol rojo, 3 kilogramos por hectárea, el trébol blanco, 2 kilogramos por hectárea, el dactilis, 10 kilogramos, el reyes magnum, 9 kilogramos, reyes italiano, ¿verdad? Tama, 9 kilogramos, total 46 kilogramos, ¿no? De semillas por hectárea.
Entonces, esta es la cantidad de semilla que se ha utilizado en este paquete 2 de la muestra 2 en este piso altitudinal. Entonces vamos a ir viendo los resultados, el costo de instalación y mantenimiento de los pastos durante los 5 años. Mira que hay un costo calculado, obviamente, de las actividades y las subactividades que involucra cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, la mano de obra en la preparación del terreno, la mano de obra para la siembra, en la compra de los insumos, en el mantenimiento por los 5 años, sobre todo en riego y fertilización, ¿no? El mantenimiento. Entonces, total de costo de instalación y mantenimiento por los 5 años fue de 6.412 soles del proyecto. Entonces, a esto vamos a evaluar el número de corte por año, 4 cortes, ingreso por corte, de 800 soles, ingreso por año, 3.200 soles, ingreso en 5 años, 16.000 soles. Entonces, tus ganancias serán de ingreso total por el alquiler de pastos en 5 años, que equivale a 16.000 soles. Total de instalación y mantenimiento por 5 años son 6.412. Ganancia en 5 años, 9.588 soles. Entonces, para valorizar la producción de pastos en los 5 años, se ha considerado el costo de pastos de 1 kilogramo. Mira, ahí estamos en céntimos bajo al pastoreo, entonces con un rendimiento promedio de 20.000 kilogramos de pastos por corte, valorizada en 800. Entonces, este depende ya de cada año también, ¿no? Cada año obviamente suben los costos de la mano de obra, también obviamente sube también el precio del pasto. ¿No? Entonces, no necesariamente sube el precio pues, de la semilla y el producto, no, el pasto también está carísimo, también van subiendo los productos, la leche también sube, sube la carne, sube, todo está subiendo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va compensado. Realizando estas actividades, se debe obtener 4 cortes o pastoreos de forraje verde por año, con un rendimiento promedio de 20.000 kilogramos por hectárea por corte por hectárea y tener una duración de tus pastos como mínimo de 5 años, teniendo un ingreso ¿ya? Del alquiler del que dijimos, ¿no? Entonces, recomendamos a cada uno de los ganaderos no olvidar realizar la fertilización y el riego oportuno en nuestros pastos para producir todo el año garantizando un buen rendimiento lechero. Entonces, los pastos necesitan manejo, los animales también necesitan manejo, porque ambos son seres vivos. Si no hay manejo, entonces no estamos hablando de rendimiento, no estamos hablando de producción, no estamos hablando de mantenimiento, conservación, estamos hablando de cualquier cosa, pero no de producción, ni manejo, ni conservación de pastos, ¿sí? Entonces, esto es como una empresa, todos los días vas, todos los días atiendes, es como un niño, desde lo que nace, ¿no? Tienes que limpiarlo, bañarlo, alimentarlo, cambiarlo. Entonces, los cultivos son igualitos, no puedes dejarlo a la suerte, a la mano de Dios. Entonces, tenemos que nosotros darle las condiciones adecuadas en cada etapa fenológica del cultivo. En cuanto al manejo de pastos, significa realizar una serie de actividades con la finalidad de obtener un buen rendimiento y duración de nuestros pastos. ¿Para qué? Para optimizar el uso. Las principales actividades de manejo de pastos, ¿cuáles son? La fertilización. Al momento de la instalación de los pastos se debe realizar la fertilización del suelo aplicando fosfato de amonio, cloruro de potasio, guano descompuesto. Posteriormente en los cortes, fertilizar con nitrato de amonio, alternando con guano descompuesto, ya sea de ovino, de cuyo, de vacuno, etcétera. Pero tiene que ser descompuesto. Entonces, hemos realizado también el curso de elaboración de abonos orgánicos. Entonces, utilicemos también esos abonos orgánicos, tanto líquidos, ¿no? como sólidos. La cantidad de fertilizantes a utilizar va a depender de la fertilidad del suelo y los resultados de los análisis de suelo. Asimismo, debe realizarse la fertilización de mantenimiento para cada 6 a 8 meses, aplicando fosfato de amónico, cloruro de potasio, nitrato de amonio, ya que el pasto, al crecer, que extrae nutrientes del suelo y cada corte del pasto va disminuyendo los nutrientes, usted tiene que comer, pues, ¿no? Entonces, por tanto, es necesario reponerla mediante la fertilización. Los tipos de fertilizante cumplen diferentes funciones en la manta. Entonces, señores, necesitamos fertilizar porque los fertilizantes se acaban, porque los nutrientes se acaban.
porque la planta consume, entonces es necesario reponerla. Entonces, eh, necesitamos del nitrato de amonio, que es la fuente del nitrógeno. Es, este nutriente acelera el crecimiento de la planta y el follaje lo mantiene verde, ¿no? El fosfato de amonio es la fuente del fósforo. Este nutriente interviene en la profundización de la raíz y también acelera la maduración de la planta. Entonces, hay que cuidar la raíz porque es la parte principal de la planta. Entonces, el cloruro de potasio, que es la fuente del potasio, este nutriente otorga mayor resistencia al marchitamiento. Entonces, teniendo eh, claro, el NPK que necesita nuestra planta, entonces la etapa de fertilización va a ser importante, pero inclusive hoy día ya no hablamos solamente de los macronutrientes, solamente el NPK, también hablamos de algunos micronutrientes, obviamente que no se necesita en la misma proporción que ellos, pero se pueden considerar como macronutrientes toda vez de que lo requieren muchas plantas. En algunos casos hay escasez inclusive de estos nutrientes, de estos micronutrientes en la planta. Entonces, para eso es necesario, para realizar la fertilización, tener el análisis de suelo. Estos nutrientes también se encuentran en el estiércol de los animales. Entonces debemos aplicarlos a los pastos después de los cortes o pastoreos. Es muy recomendable fertilizar los pastos con estiércol descompuesto porque ayuda a que el suelo se suavice y la planta crezca más, aparte pues de aportarle materia orgánica, ¿no? Entonces vimos también, en un curso anterior vimos la cantidad, el porcentaje de NPK que contiene cada uno de los estiércol, ya sea de gallina, de cuy, de ovino, de vacuno, y creo que lo recomendable es de la gallinaza, ¿no? Entonces, muy bien, entonces en el tema de riego, el riego de los pastos es muy importante porque el agua es el que disuelve los fertilizantes o todos los días vamos a alimentarnos de pan o machca. Sin agua nos atoramos. Entonces los fertilizantes conduce a las diferentes partes de la planta para que se nutra, desarrolle y crezca bien. La frecuencia del riego debe realizarse según el tipo de suelo. El suelo arenoso, en suelos arenosos cada 8 a 10 días, dependiendo, ¿no? De la temporada, en terrenos arcillosos o compactos cada 12 a 15 días. Lo importante es tener, ¿cuál? La capacidad de campo. No olvidemos tener la capacidad de campo. Los riegos en suelos arenosos deben ser ligeros y en suelos arcillosos deben ser pesados, es decir, regar más horas hasta que el agua haya ingresado aproximadamente 20 a 30 centímetros de profundidad. El riego puede realizarse por surcos o riego tecnificado por aspersión. El primero se usa pues más agua, desperdiciándole y ocasiona también la erosión del suelo, mientras que con el riego tecnificado hoy en día pues optimizamos el agua, evitamos la erosión y podemos regar más campos, ¿no? Entonces ya creo que el riego por inundación lo vemos en alguna parte de la costa nada más y ya está pasando de moda toda vez de que estamos dentro de la escasez hídrica por muchos factores, ¿no? Cuando hemos visto cuando hemos hablado, el uso, el manejo de los recursos naturales, hemos visto cómo cada uno de nuestros recursos se están agotando y es necesario hacer el uso racional de cada uno de nuestros recursos, no solamente del agua. En cuanto a la cosecha y pastoreo, el momento oportuno del corte o pastoreo es cuando el pasto está iniciando la floración, es decir, entre 5 a 10% de la floración. Hay que calcular. En el caso de las alfalfas importadas, el pastoreo debe realizarse cuando los nuevos brotes tengan entre 2 a 3 centímetros de altura. En esta etapa el pasto tiene más hojas y es más nutritivo para los animales, ¿no? Allí radica pues, los nutrientes, ¿no? Lo que necesitamos es más hojas que tallos. Hay algunas variedades de alfalfa que tienen más tallo y en hojas no hay, ¿no? Entonces eso no es recomendable. Si dejamos florear, los raígras empiezan a desaparecerse y dejan espacios para que la maleza ingrese. En caso de los dactilis debemos de evitar la floración porque producen semillas y caen al suelo para germinar e invadir todo el campo que luego se convierte como malezas que se desplazan a las demás especies de pastos. También el trébol blanco produce semillas e invade el campo.
El pastoreo debe realizarse en forma controlada, es decir, evitar que los animales coman al ras del suelo. Es recomendable dejar de 5 a 8 centímetros de altura desde el suelo, ya que nos servirá de reserva para que la planta crezca y se desarrolle para los siguientes cortes. Y siempre recordar, familia, que deben realizar el deshiervo de sus pastos para evitar la invasión de las malezas y tener mayor duración de sus praderas. Algunos hemos visto una mala práctica, es que cuando ya vean que está raleado la alfalfa, por ejemplo, por un mal manejo, un mal mantenimiento. Hemos visto algunas praderas empiezan a sembrar semilla de alfalfa y eso no es factible, ¿no? Porque en la alfalfa existe el canibalismo. Entonces no va a prosperar esas plantas. Para realizar el pastoreo en campos extensos es recomendable dividirlos en pequeños potreros o canchas de pastoreo, haciendo uso de alambres de púa para evitar el pisoteo, que se pierda alrededor de 30 a 40% de forraje. Y para un mejor uso y aprovechamiento de forraje se recomienda hacer el uso de cercos eléctricos. Bueno, es el extremo, ¿no? Y se debe tener en cuenta que haciendo uso de estos, los pastos no se maltratan, o sea, no se pisotean. Los cortes son más rápidos y tienen mayor duración, o sea, pueden llegar más de 5 años, ¿no? 8, 10 años, 12 años. Y se divide los potreros. No podemos darle toda la facilidad a nuestros animales. Hay que calcular qué cantidad de animales, por qué tiempo debemos tenerlo. Y eso en un próximo curso vamos a hablar, ¿no? Qué cantidad de pasto come un animal y por lo tanto una hectárea para cuántos animales y por cuánto tiempo te va a aguantar. Entonces, todos esos cálculos tenemos que tenerlo claro al momento de instalar o iniciar con la crianza de animales. También vamos a hablar en ese punto. Y como ven ustedes, acá se han dividido, ¿no? Los potreros, se han hecho como una especie de lotes, ¿no? Como cuando nos vamos a dividir el terreno entre hermanos, algo así. Acá los animales se han dividido, pero solamente pues para comerlo, pasto, ¿no? Entonces, un porcentaje aquí. Y siguiente pasamos al siguiente, al siguiente, al siguiente, pasamos. Mientras tanto, el primer lote ya se va recuperando, el segundo lote, el tercero. Ya cuando terminamos el último lote, ya el primer lote ya nos está ganando. Entonces, nuevamente, a eso se llama la rotación, pues. Las mezclas simples y complejas de leguminosas y gramíneas tienen el potencial de proporcionar beneficios tanto agronómicos como alimentarios para el ganado. Las especies de leguminosas y gramíneas para la mezcla deben seleccionarse en función de los regímenes y cosechas y las condiciones em, ambientales. Por lo general, se recomiendan mezclas que contengan entre 30 y 40% de pastos, pero dependen de la fecha de siembra, la edad del rodal y el calendario de cosecha. El pasto de huerto, o sea, la festuca alta y la festuca de la pradera, son los más compatibles con los sistemas de cosecha de alfalfa y el pastoreo rotacional. Entonces, son algunos datos estadísticos que los quiero compartir en el tema de pastos, ¿no? Entonces, estimados amigos, en el tema de pastos asociados, es importante hablar de cada uno de estos aspectos. Es bastante complejo, bastante amplio en una sola hora. No podemos hablar de todo, sobre todo del manejo agronómico de estos cultivos. Cada uno de ellos tiene una ventaja, una desventaja, entonces evaluemos cada uno de nosotros en nuestros espacios, en nuestras praderas, en nuestros lotes, evaluemos también la dormancia dependiendo de cada uno de la disponibilidad de los factores que hablábamos inicialmente. Utilizamos y queremos cultivar estos pastos de manera asociada, primero porque va a mejorar la nutrición de nuestros animales y también de nuestro suelo, ¿no? Las gramíneas aportan carbohidrato, hemos dicho, mientras que las leguminosas como el alfalfa, el trébol, fijan nitrógeno también en el suelo. Entonces generan el enriquecimiento de la alimentación del ganado con estas proteínas. Entonces, un cultivo le aporta a otro, o sea, nos cuidamos. ¿Ustedes alguna vez escucharon cómo cruzaron el río el cojo y el ciego?
¿no? Entonces, más o menos va a ese nivel, ¿no? Mientras el ciego está bien de la pierna, pero no puede ver. Y en cambio, el cojo sí puede ver, pero no puede cruzar el río. Entonces, el ciego le dijo, mira, yo te cargo y tú me vas a dirigir y yo voy a ser tus pies. Entonces, entre ambos pudieron cruzar el río. Entonces, entre las leguminosas y las gramíneas ocurre lo mismo. Entre ambos se ayudan en, en crecer, en avanzar juntos, en desarrollar inclusive su suelo, ¿no? Como también ocurre dentro de la palta, hoy en día siembran maíz, porque también existe un, una reacción entre ellos, ¿no? Como entre el pino y el hongo, también se dan la mano por debajo del suelo, entonces ocurre una situación de esta en la que van a van a brindarse apoyo mutuo. Entonces, necesitamos también generar mayor producción, porque necesitamos alimentar a nuestros ganados, necesitamos beneficios para nuestro suelo. Entonces, la fijación del nitrógeno por las leguminosas reduce la necesidad de fertilizantes nitrogenados, mejorando la salud de nuestro suelo también. Necesitamos menor riesgo de timpanismo, lo dijimos temprano. Entonces, la combinación de alfalfa y raígras, por ejemplo, puede ayudar a prevenir este timpanismo, una enfermedad digestiva en nuestros rumiantes. En los beneficios mm, que también nos pueden brindar es que podemos aprovechar los terrenos comunales, utilizando pastos comunales, pueden ser aprovechados pues, por ganaderos para alimentar a sus animales, reduciendo costos, mejorar aprovechamiento del terreno, ¿no? La siembra de pastos asociados puede ser más eficiente en términos de uso de la tierra en comparación con otros cultivos individuales. O sea, el monocultivo no tiene mucha ventaja, mientras que los cultivos asociados, siempre desde nuestros antepasados, ha tenido muchas ventajas. La producción del forraje para épocas secas es necesario, ¿no? Guardar también estos pastos para el ensilado, el enificado de pastos, ya que permite pues conservar el alimento para nuestros animales en los meses donde no hay lluvia, ¿no? Donde el precio del pasto se dispara y más aún cuando no tienes los recursos no lo puedes producir. Entonces, hay un montón por hablar en el tema de pastos, hay un montón por hacer en el sector agropecuario. Y yo creo que en el próximo curso vamos a ampliar un poquito más de estos datos que no hemos hablado. Les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes siempre por seguir a Campo Verde. Solo con el aporte, la participación de cada uno de ustedes, trataremos de agregar nuestro granito de arena para que el sector agrario, el sector agropecuario del Perú crezca y se desarrolle en algo. Entonces, gracias al Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde, innovando la educación para la sostenibilidad agraria, un lema muy bonito y espero vernos en un próximo evento. Muchísimas gracias, muy buenas noches con cada uno de ustedes.